¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos ahora por aquí en este salón y con muchísimo gusto le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor José Antonio Vega, el cual admiro desde hace mucho tiempo. Es una de las personas que ha cultivado en mí el tema de la pasión por la contactología, la optometría, lentes de contacto en general. Es una persona que cuenta con una amplia experiencia. El doctor José Antonio Vega cuenta con 28 años de experiencia ya colaborando en diversos proyectos en la industria de lentes de contacto en diversos países. Actualmente es director global de asuntos clínicos en Cooper Vision, con sede en los Estados Unidos, en Arizona, y tiene la responsabilidad de la coordinación global de los estudios clínicos que se realizan en nuestros productos. Sería muy largo describir el currículum, pero voy a destacar algunos de ellos elementos. Desde el año, no sé, desde el año 83 es grado de asociado en óptica en los Estados Unidos, en Tucson, Arizona. Después estudió en México justamente el título de licenciado en optometría, que es el que otorga nuestro país, en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues posteriormente ha seguido en su experiencia, por ahí del año 97, obtiene el grado de maestría en ciencias por la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Y bueno, posteriormente él ha estudiado y ha obtenido el grado de doctor en optometría por el New England College of Optometry en Boston, Massachusetts. Y actualmente está finalizando sus estudios de PhD por la Universidad de Valencia. Así que tenemos una persona que conoce perfectamente del tema, que tiene experiencia clínica. Y José Antonio, bienvenido para continuar con un tema interesante que te hemos solicitado. Te agradezco esta participación. Adelante, por favor. Ricardo, un gusto saludarte. Oh, gracias, thank you, appreciate it, thanks. Gracias, Ricardo, por la introducción. Te agradezco todas las palabras que haces sobre mi persona. La verdad que es un gusto trabajar contigo, como siempre lo ha sido. Quiero darles las gracias a todas las personas que se han conectado para poder escuchar esta charla que el día de hoy estaré compartiendo y que se llama Lentes de contacto y homeostasis de la superficie ocular. Antes de empezar mi charla, quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial. Obviamente al comité organizador de este evento, a Ricardo, a Gisela, a Giovanni, al equipo de Cooper Vision México, al equipo de Cooper Vision Latinoamérica, a todos mis colegas optometristas en América Latina y algunos que pudieron estar conectados desde España. Y un reconocimiento también muy especial a todos los colegas conferencistas por su aportación a este evento, que de alguna manera u otra contribuyen con su experiencia, tanto clínica y de investigación, en que este evento sea un éxito. Aquí les estoy hablando desde Estados Unidos, en Arizona, como pueden ver aquí. Es el estado de Arizona, en la ciudad de Gilbert, donde ya Cooper Vision tenemos una oficina de lentes de contacto especiales que incluyen lentes esclerales, CRT, RPG y otros tipos de lentes. Pero aquí es el lugar donde yo me encuentro y desde aquí les mando un saludo muy especial. Antes de empezar la conferencia que nos, digamos que es el tema de hoy, el tema principal, quisiera hacer un breve recorrido sobre el desarrollo de los materiales de lentes de contacto, porque es muy importante ver que a lo largo de la historia se han logrado muchos avances en cuanto a la tecnología de lentes de contacto en materiales y diseños. Podemos ver aquí en este cronograma de las diferentes décadas en cuanto al avance de la contactología. Vamos a ver que a partir de 1960, cuando se generó el concepto del hidroxietilmetacrilato por dos científicos en Checoslovaquia, Daroslav Lim y Otto Wichtel, en 1960, y posteriormente se empezaron a fabricar los lentes de contacto de hidroxietilmetacrilato por centrifugado. Y así sucesivamente fueron generándose avances en la contactología, y en la década de los 90, aproximadamente 1998-1999, se desarrollaron lentes de contacto de hidrogel de silicona. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la preocupación principal era
llevar suficiente cantidad de oxígeno al ojo para evitar problemas de hipoxia corneal y acumulación, hipoxia hipercapnia, que es acumulación de ácido láctico, y evitar ciertos problemas que en ese tiempo eran clínicamente observables, como todos ustedes saben, como es la hipoxia, las estrías verticales a nivel de estroma, cambios a nivel de endotelio, como es el pleomorfismo y polimegatismo endotelial. Afortunadamente, después de que se desarrollaron esos materiales de hidrogel de silicona, pues se logró eliminar lo que es los problemas de la hipoxia. Sin embargo, se siguieron observando problemas clínicos en ese momento porque los lentes de hidrogel de silicona en aquel tiempo eran materiales de alto, módulo de elasticidad, los cuales generaban ciertas lesiones en forma de arco a nivel superior en córnea, y también es la formación de ciertos pliegues a nivel de conjuntiva, porque era una interacción entre el tejido ocular y los lentes de contacto que era un poco agresivo, y aun cuando habíamos eliminado los problemas de hipoxia, se seguían presentando otros problemas clínicos. Ha habido avances significativos definitivamente de la década de los 90 a donde nos encontramos hoy en día, y como ustedes pueden ver en estas fotografías que puse aquí, actualmente se está trabajando a partir del 2014, compañías lentes de contacto con otras aplicaciones muy interesantes, como es el desarrollar lentes de contacto que puedan detectar niveles de glucosa en la lágrima en pacientes diabéticos, lentes de contacto de realidad aumentada en la cual podemos ver, por ejemplo, esta compañía que se llama el lente Moyo Lens, que es un lente que les proyecta una pantalla enfrente de los ojos del paciente y les puede ir presentando datos interesantes sobre internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son lentes de contacto que hoy en la actualidad ya son cuando menos una realidad en cuanto a prototipos. También aquí en la parte inferior derecha estamos viendo un lente de contacto que son multifocales, que son lentes de contacto que ya no utilizarían diseños de visión simultánea, por ejemplo, como lo hacen los lentes de contacto en la actualidad, sino que estas nuevas tecnologías de lentes de contacto multifocales estarían utilizando una óptica flexible y que utilizarían, digamos, cristales líquidos o la dinámica de fluidos para que el lente de contacto cambie de enfoque automáticamente. Entonces estamos viendo que hay avances significativos en cuanto a materiales y diseños de lentes de contacto. Esto no quiere decir que la compatibilidad del lente de contacto con el entorno ocular se va a eliminar. Es por ello que vamos a hablar hoy de lo que es la homeostasis ocular y cómo se ve interrumpida la homeostasis ocular al utilizar lentes de contacto. Quiero hacer una breve reseña también de lo que es la cantidad de usuarios de lentes de contacto a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a concentrar el día de hoy en cambios a nivel ocular ocasionados por los lentes de contacto blandos. Sabemos que hay lentes de contacto rígidos permeables al oxígeno, lentes de contacto esclerales que también alteran la homeostasis de la salud ocular. Pero debido a que esos son lentes de contacto que hay en el mercado en un porcentaje muy bajo, nos vamos a concentrar en los lentes de contacto blandos. Actualmente, como pueden ver aquí, hay aproximadamente 100 de personas en todo el mundo que utilizan lentes de contacto. De esos 140 millones, el 90% de las adaptaciones y readaptaciones actuales son con lentes de contacto blandos. Y en menor proporción están los lentes de contacto rígidos, los híbridos, que es una combinación de lentes blandos y rígidos, y lentes de contacto esclerales. Por esa razón, el día de hoy nos vamos a concentrar en algunas de las observaciones clínicas que se presentan al utilizar lentes de contacto. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el lente de contacto va a estar interactuando con la superficie ocular en todo momento. En todo momento va a estar interactuando y va a inducir ciertos cambios, tanto químicos como biológicos como mecánicos, los cuales los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y esta interacción entre el lente de contacto va a afectar en cierto modo
la tolerancia clínica del lente por parte del paciente y que eventualmente en un momento dado el paciente puede tener éxito utilizando lentes de contacto o en un momento dado puede desertar de utilizar lentes de contacto. Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta que aun cuando ha habido avances significativos y que hay muchos millones de personas en el mundo utilizando lentes de contacto, se van a seguir presentando hoy en día ciertas alteraciones clínicas que les vamos a ver. Esto es para darles una idea nada más del tamaño del mercado global de lentes de contacto a nivel mundial. Dependiendo de la compañía encuestadora, vamos a ver una pequeña variación en los números, pero hoy en 2018 el valor del mercado de lentes de contacto era de aproximadamente 4 billones de dólares. En el 2026 se estima que va a ser de alrededor de 12 billones de dólares. Y si hablamos de el porcentaje de lentes de contacto en cuanto a su diseño a nivel mundial, es de aproximadamente el 66% de diseño esférico, seguido por los lentes de contacto tóricos y multifocales. En la gráfica del lado derecho simplemente les muestro cómo va a haber un crecimiento sostenido a partir del 2017 hasta el 2026 de los diferentes tipos de lentes de contacto que hay en el mercado. ¿Okay? Los lentes blandos, los RPG y los lentes híbridos. Va a haber un aumento constante, lo cual quiere decir que los pacientes van a seguir utilizando lentes de contacto y por lo cual va a ser importante que nosotros monitoreemos muy de cerca estos pacientes para detectar cualquier problema que se pueda presentar. Esta es otra gráfica que les muestra el mercado de lentes de contacto en los Estados Unidos. Vamos a ver que el 69% de las adaptaciones y readaptaciones en los Estados Unidos fue con lentes de contacto de hidrogel de silicona. Aún sin embargo, hay un 20% de pacientes que todavía utilizan lentes de contacto de hidrogel. ¿Ok? Esto es muy importante porque aun cuando tenemos disponibles lentes de contacto de hidrogel de silicona, hoy en día muchos pacientes continúan utilizando lentes de contacto de hidrogel, lo cual quiere decir que podemos seguir observando algunos problemas de edema corneal o algunos cambios, digamos, a nivel de endotelial o a nivel del estroma. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, el mercado de lentes de contacto de polimetilmetacrilato todavía existen pacientes, pero un porcentaje muy bajo. Lentes híbridos 2% y gas permeables en un 7%. Brevemente, lo que es el mercado en los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué lente de contacto debo de adaptar a mi paciente? Sabemos que hay pacientes que tienen diferentes necesidades, tienen diferentes requerimientos visuales, pero también sabemos que como profesionales de la salud visual, realmente no existe un lente de contacto único que pueda satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes. Hay pacientes que tienen trabajos como, digamos, un piloto de avión, mecánicos, una persona que le gusta la natación, etcétera. Entonces, es muy difícil a veces tratar de adaptar un lente de contacto y poder satisfacer la necesidad de esos pacientes. Entonces, debido a que los pacientes tienen diferentes estilos de vida y van a tener diferente fisiología ocular, esto va a influir específicamente en el tipo de lente de contacto que nosotros, como los especialistas de la salud visual, vamos a adaptar a los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las demandas del usuario para un uso exitoso de lentes de contacto? Vamos a ver que hay varias demandas. La principal es la comodidad, las horas de uso, la manipulación de los lentes de contacto, el costo es un factor muy importante y obviamente una buena visión. Estos son factores que van a determinar eventualmente el éxito del uso de lentes de contacto en un paciente. Veamos que ahora la comodidad ocupa el primer lugar. En la década de los 80s, el requerimiento de oxígeno era nuestro principal objetivo y afortunadamente se han logrado eliminar en muchos países los problemas de edema corneal, pero aún persisten problemas de comodidad, principalmente al final del día. Entonces, por eso es que es muy importante, hoy en día se está trabajando en nuevos diseños
de lentes de contacto y nueva química de materiales para poder desarrollar lentes de contacto que sean cómodos al final del día. Si hablamos un poquito de lo que es la homeostasis, ¿ok? Y damos una breve definición, que es el tema que estaremos tocando el día de hoy, vamos a ver que en términos simples, la homeostasis es un estado de equilibrio dinámico en el cuerpo, ¿verdad? Con respecto a las diferentes funciones, a los diferentes órganos que lo componen y obviamente a la composición química de los tejidos y los fluidos que componen el cuerpo humano. Entonces vamos a ver que todos estos sistemas van a trabajar en conjunto para mantener un equilibrio, y cualquier cambio en ese equilibrio o una interrupción en la homeostasis va a alterar el funcionamiento normal del cuerpo. Esto sucede porque va a haber cambios en la temperatura, en el pH, en la concentración de diferentes iones y una cosa muy importante, el nivel de azúcar o el nivel de insulina en la sangre. Un ejemplo muy fácil es el paciente diabético, el cual va a tener alteraciones en diferentes, sistemas a nivel corporal, como puede ser el sistema nervioso central, el sistema renal, el sistema a nivel ocular va a tener problemas, microvasculares, etcétera, etcétera. Entonces, la diabetes es un ejemplo muy fácil en el cual podemos ver que existe una alteración de los diferentes componentes de los órganos que componen el cuerpo humano, ¿no? Entonces va a alterar la homeostasis. Entonces, en este caso, vamos a ver que a nivel ocular también va a haber un problema con la homeostasis cuando utilizamos lentes de contacto. Sabemos que la homeostasis a nivel ocular es muy importante también mantener ese equilibrio de la superficie ocular y también de la película lagrimal, ¿ok? Vamos a ver que para mantener esta homeostasis ocular, todos los componentes que son parte de la estructura del ojo deben de mantener su funcionamiento normal. Al colocar un lente de contacto, ¿verdad?, sobre el ojo, vamos a ver que va a haber cambios físicos y bioquímicos. Inmediatamente al colocar un lente de contacto, la película lagrimal se va a fragmentar en dos, en una película lagrimal anterior a la lente y otra posterior al lente de contacto. Entonces, va a haber físicamente ya una alteración de la película lagrimal que no va a ser igual, que normalmente es de alrededor de 5 micras de espesor con un volumen de 7 microlitros aproximadamente, pero en este caso ya se va a ver alterada por la sola presencia física del lente de contacto. Entonces ya estamos alterando la homeostasis de la superficie ocular. Entonces, cuando hablamos un poco del desarrollo de los materiales de lentes de contacto, tenemos que tomar en cuenta la compatibilidad de un lente de contacto con el ojo y las estructuras como son las glándulas asociadas a la superficie ocular, ¿no? Y este es uno de los objetivos fundamentales cuando desarrollamos un nuevo material para lentes de contacto. ¿Qué tan compatible va a ser ese material, ese diseño de lente de contacto? Sabemos que el lente de contacto ideal no debería de provocar efectos locales o sistémicos indeseables. Entonces, es por eso que es muy importante cuando desarrollamos un material para lentes de contacto que mantengamos un equilibrio entre los ingredientes que vamos a utilizar para fabricar un lente de contacto y que sea compatible con el ojo. Inicialmente, cuando se desarrollaron los lentes de contacto de hidrogel de silicona, al agregar una gran cantidad de silicona, la lágrima se rompía muy rápidamente. ¿Por qué? Porque estábamos generando una superficie que era más bien hidrofóbica, que no era compatible muchas veces con la película lagrimal. Entonces, eso generaba una acumulación significativa de depósitos sobre la superficie ocular que posteriormente generaban reacciones inmunológicas y que eso se reflejaba clínicamente en casos de conjuntivitis papilar gigante, por ejemplo. Entonces, para desarrollar un material de lente de contacto que sea compatible, ¿verdad?, con la superficie ocular, debe reunir ciertos requisitos. Primero, transmitir la suficiente cantidad de oxígeno para mantener un metabolismo aeróbico. Sabemos que el metabolismo corneal aeróbico es el ideal,
ya que estaríamos produciendo 32 unidades de ATP comparado con un metabolismo corneal anaeróbico, que es en ausencia de oxígeno. Entonces, muy importante que el material transmita la suficiente cantidad de oxígeno para poder mantener la homeostasis corneal, ¿okay? Evitar problemas de hipoxia, hipercapnia y otras alteraciones a nivel de córnea. Mantener la estabilidad normal de la película lagrimal. Esto es muy difícil que podamos mantener la integridad de la estabilidad de la película lagrimal porque al insertar el lente de contacto estamos alterando ya físicamente la lágrima. Entonces, hoy en día se le está dando mucho énfasis a investigar la estabilidad de la película lagrimal. Estoy casi seguro que el doctor Carracedo, Gonzalo, mencionó algo sobre la estabilidad de la película lagrimal en cuanto probablemente a investigaciones que se han estado haciendo y que él ha hecho también y que yo he hecho. Entonces, es muy importante la estabilidad normal de la película lagrimal. Y una de las cosas importantes que se está evaluando recientemente es la capa de lípidos de la película lagrimal, que tiene un papel muy importante en retardar la evaporación de la capa acuosa. Se han hecho estudios en cuanto a medir el espesor de la capa de lípidos y también la composición química y física de la capa de lípidos, porque sabemos que no necesariamente una capa de lípidos gruesa va a retardar la capa acuosa de la lágrima o la evaporación de la lágrima. Hay estudios que han demostrado que tanto el espesor de la lágrima como la composición química de la lágrima es muy importante para que pueda funcionar adecuadamente. Hay pacientes, yo tengo pacientes que tienen un espesor de la capa de lípidos de 24 micras o de 36 micras de espesor y son asintomáticos. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener un espesor de la capa de lípidos de 65 o 70 micras y presentan síntomas de sequedad ocular durante el día, lo cual quiere decir que no necesariamente el espesor de la capa de lípidos juega un papel importante en los síntomas, sino la composición de la capa lipídica. Otro factor importante es inhibir la adherencia bacteriana, evitar la acumulación de desechos metabólicos por debajo de los lentes, factor muy importante. Si hablamos un poco de la interacción del lente de contacto y la homeostasis ocular, vamos a ver que los lentes de contacto van a interactuar con diferentes estructuras a nivel ocular. Va a haber una interacción con la conjuntiva, una interacción con los párpados, una interacción con la película lagrimal. Entonces, el lente va a interactuar con diferentes estructuras y en cada una de estas estructuras puede ocasionar cambios y algunos de esos cambios se pueden ver reflejados clínicamente. Okay, vamos a ver, por ejemplo, cuando interactúa con la córnea y la conjuntiva, va a haber ciertas respuestas al módulo de elasticidad que ya lo mencioné. Okay. También va a haber ciertos problemas de permeabilidad al oxígeno en aquellos pacientes que continúen utilizando lentes de hidrogel de silicona. Se puede presentar ciertos problemas de alteración de la sensibilidad corneal, algunos efectos de la orilla del lente de contacto sobre las estructuras oculares del ojo. Como les comenté anteriormente, en lentes de contacto de un módulo de elasticidad muy alto, puede ocasionar la formación de ciertos pliegues, conjuntivales. ¿Okay? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando existe una interacción entre el lente de contacto y la película lagrimal, habíamos hablado un poquito en cuanto a que va a existir una evaporación más rápida en algunos casos en pacientes que utilizan lente de contacto. El medio ambiente también tiene que ver en cuanto a la evaporación, ¿verdad? La humedad relativa también es otro factor que hay que tomar en cuenta. No es lo mismo un paciente que utiliza lentes de contacto, por ejemplo, en un lugar donde hay mucha humedad, como puede ser en el caso de Florida, por ejemplo, o en el caso de Brasil, a nivel de playa, como puede ser en Arizona, donde el clima es muy seco, hace muchísimo calor, entonces los lentes de contacto se van a deshidratar mucho más rápido en un ambiente más seco que en un ambiente más húmedo. También es importante tener en cuenta la composición de la película lagrimal anterior al lente de contacto
y la película lagrimal posterior al lente de contacto. Se están haciendo investigaciones muy interesantes en cuanto a analizar qué pasa con la película lagrimal posterior al lente de contacto. Hoy en día estamos evaluando más la estabilidad de la película lagrimal anterior al lente de contacto, no la posterior. ¿Ok? Muy, muy importante. La humectabilidad dinámica de la superficie del lente de contacto tiene mucho que ver con la película lagrimal. Interacción con los párpados. Muy importante la respuesta de la sensibilidad de los párpados, porque la primera estructura que interactúa normalmente con el lente de contacto son los párpados. Principalmente el párpado superior es el que mayor movimiento tiene comparado con el párpado inferior. Sin embargo, el párpado inferior también está altamente inervado con terminales nerviosas que van a sentir la presencia del lente de contacto y el paciente puede parpadear con mucha más frecuencia. ¿Ok? Otra cosa importante que había comentado yo es los cambios a nivel de la lágrima. Vamos a ver que va a haber bastantes cambios a nivel de la película lagrimal, que los voy a mostrar aquí brevemente. Vamos a ver primero la frecuencia del parpadeo, que se va a ver afectada cuando utilizamos un lente de contacto. Entonces ya el paciente, normalmente el paciente usuario de lentes de contacto de primera vez, va a aumentar la frecuencia del parpadeo. Obviamente la estabilidad de la lágrima se va a ver alterada, la evaporación normalmente es mucho mayor, la temperatura ocular también y de la película lagrimal va a cambiar, el espesor de la lágrima también va a ser diferente, ya no va a ser el mismo espesor, la producción de lágrima también se va a ver alterado, el volumen, el intercambio lagrimal, la osmolaridad de la lágrima normalmente va a estar aumentada, ¿ok? Normalmente en pacientes que refieren sequedad durante el uso de lentes de contacto y en pacientes con problemas de ojo seco van a tener una osmolaridad lagrimal aumentada. La composición de la lágrima, ya lo había comentado anteriormente, va a ser diferente. También se han encontrado mediadores inflamatorios en la lágrima de pacientes usuarios de lentes de contacto. Y esto es muy importante, lo voy a mostrar más adelante. Obviamente que esto se hace con diferentes técnicas. No todos tenemos el equipo en la práctica clínica diaria para poder detectar ciertos mediadores inflamatorios a nivel de la lágrima, pero vamos a ver que están presentes ahí en usuarios de lentes de contacto, como son la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero simplemente esto es para mostrarles que a nivel de la lágrima va a haber cambios ocasionados por el lente de contacto. Y esto es con los lentes de contacto actuales, con los materiales actuales. ¿Por qué? Porque anteriormente resolvimos los problemas a nivel de córnea, de hipoxia corneal, pero hoy en día tenemos otro tipo de problemas, ¿ok? Que son ocasionados por alteraciones en la película lagrimal. Por lo tanto, la investigación a nivel de la película lagrimal está tomando mayor relevancia hoy en día. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, les voy a mostrar algunos estudios clínicos que se han publicado recientemente. ¿Ok? Estos son estudios que se han publicado a partir del 2018 hasta el 2022. Voy a tocar brevemente algunos de ellos, no todos, pero que son estudios clínicos muy interesantes que nos van a demostrar cómo hay ciertos cambios clínicos aún con los lentes de contacto de hoy en día. Por ejemplo, este es un estudio clínico que lo publicamos recientemente en el 2022. En este estudio clínico lo que buscamos fue explorar cuáles eran los factores que afectaban la satisfacción general con los lentes de contacto, la satisfacción general del paciente, cuáles eran los factores que influían para que el paciente estuviera satisfecho durante el uso de lentes de contacto. Entonces, en este caso, utilizamos un grupo de pacientes en el cual se le adaptó lentes de contacto esféricos durante una semana de uso, diferentes tipos de lentes, un lente de contacto de hidrogel y el otro era de hidrogel de silicona. Fue un estudio doble ciego cruzado de una semana y al final de cada semana se le hicieron ciertas preguntas subjetivas a los pacientes, como era la manipulación de los lentes de contacto al momento de colocar los lentes, la satisfacción en general con la visión al momento de colocar los lentes, la comodidad
con los lentes de contacto y la satisfacción en general con la comodidad. Agarramos estos datos, hicimos un análisis estadístico de correlación con la correlación de Pearson, y aquí lo que estamos viendo en este gráfico es una correlación de dos variables. Por ejemplo, en el eje de las X estamos viendo lo que es la manipulación de los lentes de contacto, y en el eje vertical, que es el eje de las Y, es la satisfacción general del paciente con la manipulación. ¿Ok? Y aquí estamos viendo en una escala de 0 al 10, ¿ok? En ambos ejes, y donde que el paciente está altamente satisfecho. Entonces estamos viendo aquí una correlación entre dos variables. ¿Qué nos indica aquí? Que cuando el paciente está satisfecho con la manipulación del lente, también va a estar satisfecho en general con el lente de contacto. Igual sucede cuando el paciente está satisfecho con su visión, va a haber una satisfacción general del paciente. A esto le llamamos una correlación positiva, en el cual al haber digamos, un punto aquí, digamos, de 10, por ejemplo, también es similar en la otra escala, ¿no? Entonces hay una correlación entre las dos variables. Entre mayor satisfacción con la visión, mayor satisfacción general del paciente. Esto fue muy interesante porque también encontramos una correlación directa entre la comodidad del lente de contacto al momento de colocar el lente y la satisfacción general del paciente. Si el paciente sentía que el lente estaba cómodo, el paciente estaba generalmente satisfecho. Y lo mismo pasó con la satisfacción general con la comodidad. No al momento de la inserción, sino en general. Estamos encontrando también una correlación muy importante con la satisfacción general. Entonces, aquí lo que queremos decir es de que no solamente la visión o la comodidad influye en la satisfacción general del paciente con el lente de contacto, sino también con aquellos lentes de contacto que el paciente pueda manipular adecuadamente. ¿Ok? Muchas veces si el paciente está insatisfecho con un lente que no puede manipular, pues no va a estar satisfecho en general con ese lente de contacto. ¿Ok? Ahora, este es otro estudio muy interesante también, el cual el objetivo principal era investigar algunos cambios clínicos a nivel de la superficie ocular en usuarios de lentes de contacto por primera vez. Esto es muy importante porque este estudio que se publicó recientemente hizo un análisis muy interesante después de adaptar a un grupo de personas que no utilizaban lentes de contacto. Aproximadamente 26 pacientes se les adaptaron lentes de contacto de uso mensual de hidrogel, ¿ok? Desechables durante un periodo de tiempo, y se evaluó a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Se hicieron ciertas evaluaciones y después de los 6 meses también se hicieron las evaluaciones clínicas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son los resultados que arrojó este estudio, y fueron algunas pruebas que se hicieron como tiempo de ruptura de lágrima. Se utilizó la escala de Nathan Ephron para calificar la hiperemia limbal y la hiperemia conjuntival también. Y también se hizo un análisis con microscopía conofocal in vivo para hacer una evaluación de ciertas dendritas a nivel de córnea. Entonces, lo que estamos viendo en esta gráfica, que es muy importante, nos vamos a ubicar en la gráfica. En el eje vertical estamos viendo la escala de 0 a 4 de gradación de enrojecimiento a nivel del limbo. En el eje de las X estamos viendo la visita en la cual se tomó la medida a la línea base o antes de colocar el lente de contacto, a la semana, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces, aquí estamos viendo la hiperemia a nivel de limbo, la neovascularización corneal, tinción corneal, la tinción conjuntival, la conjuntivitis papilar y el grado de disfunción de la glándula de meibomio. Aquí hay algún factor muy importante y lo voy a señalar en recuadros en color rojo. ¿Por qué? Porque a la semana de usar lentes de contacto, estos pacientes ya mostraban signos clínicos de una alteración
a nivel de la superficie ocular, lo cual se hacía evidente en un aumento en el enrojecimiento o la hiperemia a nivel del limbo y todas las variables que se midieron a la semana. Esto fue estadísticamente significativo, lo que estamos viendo por el valor P aquí, que es altamente significativo. Este valor de 0.001 es altamente significativo, pero en todas estas variables que se midieron a la semana ya había una diferencia clínica estadísticamente significativa comparado con la línea base o antes de iniciar el uso de lente de contacto. Recuerden que estos son pacientes de primera vez usuarios de lentes de contacto de hidrogel. Posteriormente, después de utilizar los lentes de contacto, después de los 6 meses, se hizo otra medición, ¿ok? Después de los 6 meses, y en algunos casos estamos viendo que hubo una diferencia estadística después de los 6 meses de remover el lente de contacto. En este caso hubo una diferencia estadística en la densidad de las células dendríticas de la córnea, lo cual era estadísticamente significativo comparado a lo que estamos viendo aquí. Esto nos indica que aún cuando se remueve el lente de contacto y que los signos clínicos de hiperemia conjuntival y a nivel de limbo pudieran desaparecer después de la primera semana, hay ciertos hallazgos clínicos que permanecen todavía 6 meses después de haber dejado de usar lentes de contacto. Aquí lo estamos viendo, en este caso, como pueden ver aquí en esta gráfica que le llamamos de caja y bigotes, estamos viendo que hay una diferencia estadística entre este dato y este dato. Estos datos no llegaron a disminuir totalmente hacia la línea base. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que hay ciertos hallazgos clínicos que pueden permanecer a nivel corneal todavía, aun cuando el paciente dejó de utilizar lentes de contacto. Otro estudio clínico muy interesante fue una revisión que se hizo de los últimos 20 años. Este es un estudio retrospectivo en el cual se hizo un análisis de varios estudios clínicos que se llevaron a cabo en diferentes décadas en Australia, en el Instituto de la Visión de Brian Holding, y se hizo un análisis retrospectivo de 3,624 pacientes. Y se dividieron en tres décadas, por decirlo así, de 1997 a 1999. Aquí está indicado por la letra A, que lo vamos a ver en el gráfico siguiente, y después del 2009 al 2014, indicado, y a partir del 2000, indicado por la letra C. Entonces, en este caso, el objetivo era investigar si la salud ocular de los usuarios habituales de lentes de contacto blandos hoy en día era diferente a las décadas anteriores o era mejor, ¿ok? Entonces, esto es un dato muy interesante porque fue un análisis que se hizo de diferentes estudios clínicos. Y aquí estamos viendo en el gráfico que tenemos aquí, con las diferentes décadas, la primera barra punteada aquí, ¿ok? Es la década del 97 al 99. La barra más alta horizontal aquí en grises horizontales es la década del 2009 al 2014, y la última barrita en color negro más oscuro es la década a partir del 2015 en adelante. En este caso tenemos pacientes de contacto y aquí tenemos un grupo que no usaba lentes de contacto que se utilizaron como control y se midió también, se les había medido lo que era la tinción corneal en cuanto al tipo de tinción corneal, el área de tinción corneal y la profundidad. Entonces estamos viendo que en las diferentes décadas, en general en la escala que se utilizó hubo cambios muy leves, ¿verdad? Pero en general, si analizamos esta barra en cuanto a la barra esta comparada con esta, no hubo un cambio estadístico significativo. Lo que estamos viendo aquí, con barrita tampoco hubo un cambio significativo. Donde sí hubo un cambio significativo fue en la profundidad. Estamos viendo esta barra, si lo comparamos con esta, con pacientes que no usaban lentes de contacto, obviamente había más tinción corneal en los usuarios de lentes de contacto. Pero si analizamos lo que es
digamos, en la década del 2015 en adelante, ¿verdad? En cuanto a la profundidad, estamos viendo que no hubo una diferencia estadística entre esta barra y esta, entre los pacientes usuarios y no usuarios. Entonces, este estudio en general concluyó que la salud ocular con el uso de lentes de contacto actual es muy similar a no utilizar lentes de contacto en la mayoría de los casos. ¿Okay? Esto indica que los avances en los materiales de lentes de contacto han sido significativos y muy importantes. Otra cosa importante que quiero hablar es la sensibilidad de la superficie ocular. Esta es simplemente una introducción de lo que es la sensibilidad corneal, un trabajo que ha hecho el investigador en la Universidad de Alicante, en España, el doctor Carlos Belmonte y Juana Galar, que han hecho investigaciones a nivel, digamos, más profundo en cuanto a clasificar las diferentes neuronas que inervan la superficie ocular y han podido identificar diferentes neuronas que responden a estímulos mecánicos, estímulos de calor, cambios en la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un estesiómetro que se utiliza para evaluar la sensibilidad corneal y lo cual lo podemos controlar, utiliza un jet de aire que podemos controlar la temperatura de ese pulso de aire que estimula la córnea y puede estimular la conjuntiva también, y podemos controlar la temperatura del aire que sale del jet. Hay un jet que está aquí, precisamente, un jet de aire. De ahí sale el estímulo y podemos controlar la temperatura a nivel de la córnea para que solamente estimule receptores que responden a estímulos mecánicos. O podemos cambiar la temperatura más alta o más baja para poder estimular terminales nerviosas que responden a cambios de temperatura, como es el frío o el calor. Entonces, estamos viendo aquí un estudio clínico que se publicó también recientemente por un grupo de investigadores en Australia, en el cual el objetivo del estudio era investigar si había cambios en la sensibilidad corneal cuando aumentábamos la cantidad de oxígeno a pacientes que utilizaban lentes de contacto de bajo DK sobre T, ¿verdad? Sí, ya sea que interrumpieran el uso de lentes de contacto por una semana, por consecuencia iba a llegar mayor oxígeno al ojo, o después de readaptarlos con un lente de contacto de alto DK sobre T. ¿Ok? Esto es muy importante porque en investigaciones anteriores que se utilizaba un estesiómetro de Cochet-Bonnet, que era un estesiómetro invasivo, que utilizaba digamos, un hilo de nylon para estimular la córnea y de esa manera determinar la sensibilidad corneal, pues en aquel tiempo se reportó que los lentes de contacto disminuían la sensibilidad corneal si eran debajo de K sobre T o por una situación mecánica. En este caso, se utilizaron un grupo de 26 usuarios de lentes de contacto que utilizaban lentes blandos debajo de T, DK sobre T, de uso prolongado, y los cuales dejaron de utilizar lentes de contacto por una semana y posteriormente fueron readaptados con lentes de contacto de alto DK sobre T. También se utilizó un grupo de control de 25 personas y se utilizó el estesiómetro de aire, que es un estesiómetro desarrollado por el doctor Carlos Belmonte, pero que actualmente se encuentra disponible también en el Instituto Brian Holden en Australia y también en la Universidad de Waterloo en Canadá. Y posteriormente se tomaron medidas de la sensibilidad corneal con los lentes de bajo DK sobre T después de una semana sin utilizar los lentes de contacto y después de un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses de utilizar lentes de contacto de alto DK sobre T. Entonces vamos a ver qué pasó con la sensibilidad corneal, si realmente cambió al readaptar pacientes con un alto DK sobre T. Entonces, en este gráfico estamos viendo, en la gráfica izquierda, estamos viendo en el eje de las Y o en el eje vertical, estamos viendo el umbral de percepción. El umbral de percepción es inversamente proporcional a la sensibilidad corneal. Entre más bajo sea el umbral de percepción, mayor es la sensibilidad corneal del paciente o conjuntival en caso dado. Las barras pequeñas en el eje de la X estamos viendo el tiempo en el cual se tomaron las diferentes medidas.
Las barras más pequeñas indican que es la córnea central donde se tomó la medida. Las barras más altas es la conjuntiva inferior cuando se tomó la medida. Entonces, conjuntiva, barras altas, córnea, barras pequeñas, ¿ok? Y los diferentes tiempos en los cuales se tomaron las medidas están dadas en diferentes colores, como estamos viendo aquí, ¿ok? Pero si analizamos un poco las barras más altas, que es la sensibilidad conjuntival, anatómicamente, la conjuntiva tiene menor inervación que la córnea. Por lo tanto, la sensibilidad conjuntival va a ser menor, ¿ok? Anatómicamente. Entonces, por eso vamos a analizar primero lo que es la parte de la conjuntiva. Vamos a ver si analizamos el tamaño o la altura de cada barrita aquí a través del tiempo. Estamos viendo que las barritas son muy similares, ya sea en el grupo de pacientes no usuarios de lentes de contacto. Este es el grupo que no usaba lente de contacto, o el grupo de control, y este es el grupo de pacientes que utilizaba lentes de contacto de bajo dK sobre T o de transmisibilidad al oxígeno. ¿Okay? Analicemos las barras más grandes y vemos que son muy similares todas, lo cual quiere decir que no hubo un cambio en el umbral de percepción a nivel conjuntival, o que la sensibilidad conjuntival no cambió o no era estadísticamente diferente entre los grupos no usuarios de lentes de contacto, entre el grupo que utilizó lentes de contacto debajo de K sobre T, y cuando este mismo grupo dejó de utilizar lentes de contacto durante una semana, y posteriormente cuando empezó a utilizar lentes de contacto de alto de K sobre T al mes, a los 3 meses, 6 meses y los 12 meses. Quiere decir que el readaptar a estos grupos de pacientes con un lente de contacto de alto dK sobre T, después de dejar de utilizar lentes de bajo dK sobre T, o dejar de utilizar lentes por una semana, no cambió significativamente lo que era la sensibilidad conjuntival. Si analizamos la sensibilidad corneal, vamos a ver las barras más pequeñas aquí. En general, si son más pequeñas, las barras son generalmente iguales, muy similares. Sin embargo, hubo un cambio estadístico cuando el paciente dejó de utilizar los lentes de contacto a la semana, durante una semana. Vamos a ver que la barrita verde aquí es un poco más alta que los no usuarios de lentes de contacto, ¿sí? Es un poco más alta. Y es estadísticamente significativa. Quiere decir que el umbral de percepción en este grupo de pacientes a nivel de córnea fue más alto, el umbral de percepción, lo cual quiere decir que la sensibilidad corneal fue menor, ¿verdad? Entonces, la razón específica no la sé, no la sabemos todavía por qué disminuyó la sensibilidad corneal al dejar de utilizar lentes de contacto. Se supone que al llegar más oxígeno al ojo, si la causa de la disminución de la sensibilidad corneal era que al llegar más oxígeno al ojo, la sensibilidad se iba a recuperar, puede ser que al llegar más oxígeno al ojo, todavía exista un lapso en el cual la oxigenación no es suficiente para reactivar el metabolismo corneal, y por ende la sensibilidad corneal continúa disminuida en este caso. Esa es una hipótesis. La misma hipótesis que manejamos cuando readaptamos a un paciente en el cual utiliza lentes de contacto de bajo dK sobre T y que observamos microquistes a nivel epitelial, ¿verdad? Y que los readaptamos con lentes de alto dK sobre T, vamos a ver clínicamente que va a haber un aumento en los microquistes epiteliales, cuando se supone que tendría que disminuir. ¿Pero por qué razón existe un aumento? Por la sencilla razón de que al reactivarse el metabolismo corneal, las células basales del epitelio que se encontraban comprimidas a nivel basal empiezan a reactivarse y emigrar hacia la superficie. Por eso es que el fenómeno se observa de que hay clínicamente más microquistes epiteliales inicialmente. Un caso similar puede suceder aquí, pero eso es una hipótesis. Si analizamos aquí un poquito la gráfica del lado derecho rápidamente, estamos viendo en la gráfica superior que es el umbral de percepción en el grupo cuando se analizó entre los hombres y las mujeres. La barrita más grande, vamos a decir que son la M de masculino y la F de femenino.
en el grupo de pacientes que utilizaban lentes de bajo DK después de una semana y cuando fueron readaptados con alto DK sobre T. Aquí simplemente lo que se quería demostrar en el análisis es que no hubo una diferencia estadística entre hombres y mujeres cuando utilizaban lentes de contacto. Sin embargo, se detectó una diferencia estadística en el grupo no usuario de lentes de contacto, en el cual los hombres presentaban una disminución de la sensibilidad corneal comparado con las mujeres. Como lo pueden ver aquí, este es los datos de la córnea y lo mismo sucedió en el grupo no usuario de lentes de contacto a nivel de conjuntiva. Los hombres presentaban mayor umbral de percepción o menor sensibilidad corneal que las mujeres en los no usuarios. ¿Ok? Tendremos 5 minutos, Doc. 5 minutos. Ok. Gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto. Este es un estudio, Ricardo, que es, y a la audiencia, en el cual se utilizó, es un estudio reciente que se utilizó lo que le llamamos la aglutinina de germen de trigo combinado con la fluoresceína para detectar la cantidad de mucinas a nivel de la superficie ocular. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, y es muy interesante porque utilizó un sistema de capturar imágenes diferente para analizar el grado de mucina a nivel de la conjuntiva y también a nivel de córnea. Aquí estamos viendo los resultados en diferentes grupos, en un grupo asintomático, usuario de lentes de contacto, y en el grupo sintomático, usuarios de lentes de contacto, que es el cuadrito aquí en color blanco, y el grupo de control es el cuadrito aquí en color más oscuro. Lo que podemos ver aquí es que la cantidad de mucina a nivel de córnea, a nivel de córnea es menor que a nivel de la conjuntiva. Esto es el grado de fluorescencia, unidades de fluorescencia a nivel, digamos, de la superficie ocular, pero en general, a nivel de córnea, ¿verdad? Es menor la fluorescencia, lo cual quiere decir que hay menor cantidad de mucina, ¿verdad? Pero si analizamos en el grupo no usuario de lentes de contacto, vamos a ver que la fluorescencia es mayor comparado con el grupo que utilizaba lentes de contacto, ya sea que fuera sintomático o asintomático. Quiere decir que los usuarios de lentes de contacto, en ambos grupos, sintomático y asintomático, la cantidad de mucina se encuentra disminuida. Esto fue a los 5 minutos, esto fue a los 30 minutos, pero en general se encuentra disminuida la cantidad de mucina en ambos grupos usuarios de lentes de contacto, más en el grupo sintomático. Este es digamos, este es un gráfico también que estamos viendo la intensidad de la fluorescencia. El color verde es en el grupo no usuario de lentes de contacto. La línea sólida indica la media de fluorescencia. Las líneas punteadas indican los intervalos de confianza del 95%. La línea roja sólida es del grupo sintomático de lentes de contacto y el azul del grupo asintomático. Lo más interesante aquí, este es a los 5 minutos y a los 30 minutos. Lo más interesante aquí que tenemos que tomar en cuenta es de que en el grupo sintomático que está dado por la línea roja o la línea sombrada en rojo, ¿verdad? Es mucho menor el grado de fluorescencia comparado con los otros grupos. Una cosa muy interesante que se observó en este estudio, que lo podemos ver en esta gráfica de aquí, a los 30 minutos, el grado de fluorescencia a nivel del párpado superior en el área de limpiaparabrisas era mucho más disminuida la fluorescencia, lo cual quiere decir que esto es un factor importante en cuanto a la comodidad de lentes de contacto durante, digamos, la aparición de la zona de limpiaparabrisas. Entonces había menor cantidad de mucina en esta zona. Aquí lo podemos ver aquí, significativamente menor. Esta gráfica muestra nada más los resultados de un estudio clínico donde se observaron niveles elevados de interleuquina 6 en el lado izquierdo y de interleuquina 8, que son mediadores inflamatorios, tanto en el uso de lentes de contacto de hidrogel como hidrogel de silicona. ¿Okay? Ambos lentes, independientemente del material, inducen un incremento similar. Estamos viendo la pendiente aquí, un aumento similar en mediadores inflamatorios. Este es otro estudio de las células de Langerhans en a nivel de córnea, también en 3 grupos. En el grupo de control, que está dado por el triángulo aquí,
vamos a ver que la cantidad de células, digamos, en el grupo usuario de lentes de contacto con síntomas de ojo seco, había un aumento significativo en las células de Langerhans, lo cual indicaba que había un estado inflamatorio en este grupo de pacientes comparado con la línea punteada aquí, que es el grupo de control, donde no hubo un cambio en las células de Langerhans. Ok, vamos a avanzar rápidamente. Estos son otros estudios que posteriormente, Ricardo, podríamos hablar, pero este es un estudio donde indica que hay una asociación entre el volumen del menisco lagrimal y la comodidad subjetiva. Esta es una correlación de Pearson, ¿ok? Tanto del menisco lagrimal superior correlacionado con la comodidad, el menisco inferior hay una correlación con la comodidad también, y este es el volumen total del menisco lagrimal. Entonces, existe una correlación positiva relacionada entre el volumen lagrimal. A menor volumen lagrimal, menor comodidad del lente de contacto. Vamos a ver que hay ciertas alteraciones clínicas a nivel de, digamos, de la superficie ocular que van a coexistir y que son muy importantes para que nosotros podamos determinar algunos problemas que se puedan relacionar con el uso de lentes de contacto. Y vamos a ver que la disfunción de la glándula de Meibomian es un factor muy importante que va a coexistir normalmente. Y normalmente va a haber en un gran porcentaje los síntomas que se van a reportar va a ser en ojo seco irritado en un 53%. Es por eso que es importante evaluar la disfunción de la glándula de Meibomian, que también se conoce como una blefaritis posterior. Tenemos que evaluar si existe una pérdida de la glándula de Meibomian, ¿verdad? Y hacer una clasificación utilizando, digamos, el transiluminador con lámpara de hendidura. Podemos transiluminar el párpado superior. Aquí estamos de las glándulas de Meibomian. Esto es muy importante porque las glándulas de Meibomian son el mayor contribuyente de la capa de lípidos de la lágrima, que es muy importante para la estabilidad lagrimal. Algunos factores importantes que hay que considerar son los factores de riesgo, utilizar lentes de contacto diarios desechables, evitar dormir con los lentes de contacto, utilizar peróxido de hidrógeno en pacientes que utilicen lentes de contacto de reemplazo frecuente. Generalmente en las graduaciones altas y pacientes que tengan problemas con ojo rojo, utilizar lentes de contacto diarios desechables. Acordémonos que las graduaciones altas generalmente el lente tiene un espesor más grueso, por lo tanto es mejor utilizar lentes de contacto de uso diario. Hay que utilizar lentes de contacto de uso diario desechables en pacientes que tengan o que hayan presentado eventos inflamatorios corneales, y en cada visita de seguimiento recomendar al paciente desechar el lente de contacto. En resumen, lo que podemos decir es de que algunas de las consecuencias del uso de lentes de contacto hoy en día las podemos considerar en gran medida como de interés histórico. Ya habíamos hablado de lo que es la hipoxia corneal y sabemos que en muchos países se han eliminado los problemas de hipoxia simple y sencillamente porque hay mayor adaptación de lentes de contacto de hidrogel de silicona. Sin embargo, hay ciertas condiciones clínicas que han sido persistentes, que se siguen manteniendo o que son visibles clínicamente aún con los diseños actuales. Como podemos ver, la epiteliopatía del párpado superior, la disfunción de la glándula de Meibomian, cambios en la sensibilidad corneal, cambios en la estabilidad de la lágrima y también la presencia de mediadores inflamatorios en la lágrima. ¿Okay? Es muy importante entonces tomar esto en cuenta en todos nuestros pacientes. Con esto les quiero agradecer sinceramente la atención y una disculpa por el tiempo, si fuimos un poquito apresurados, pero si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto, aquí está mi correo electrónico, me pueden escribir que les contestaré desde el lugar donde me encontraré próximamente, que está en esta diapositiva. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos, un gran saludo y un abrazo. Gracias, José Antonio. Sí, interesante el tema, interesante y con muy buenos comentarios que recibimos sobre Entonces, bueno, ahí quedó
quedó el correo como para alguna definición o alguna posible inquietud. Yo solo quizá les recordaría que nos enviaste algún material como de Handout que pueden de pronto usar de respaldo, lo pueden descargar de la misma plataforma y esa sería la recomendación. Así que... Sí, Ricardo, tengo la conferencia, la tengo totalmente en PDF. Ya Sí. me indicarás cómo subir la plataforma y será un gusto compartirla, ¿no? Sí, y en adición mencionar que la presentación pues queda grabada en esta misma plataforma y estará disponible los siguientes 15 días en esta plataforma, así que la audiencia puede conectar, repetir, mirar algunas cosas de todos los conferencistas que hemos tenido. Pues felicitaciones, José Antonio, te agradezco mucho esta dedicación, este tiempo, y sé que lo has hecho con mucho cariño para nuestro grupo. Así que vamos a dejar aquí la sesión de hoy para poder pasar al siguiente. Ya no tendríamos el break que hemos trazado, pero le pediría a la audiencia si pueden o nos quieren acompañar en el siguiente bloque, en la siguiente aula. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Claro.